entré en un estado de depresión bastante fuerte donde yo consideraba si quería seguir viviendo o no. Y ahí yo dije, no, yo no puedo seguir aquí, a mí nadie me va a venir a salvar. Mi mamá no tuvo que pasar todo lo que pasó para que yo terminara así. Entonces empecé a cambiar mi vida de forma radical. Entonces a eso es, o sea, yo tomé esa decisión y Dios fue el que me ayudó, me dio la posibilidad de que eso fuese así. Quiero confesarles que este episodio en el día de hoy me trae mucha nostalgia. Nostalgia porque me lleva mucho a mi niñez, a lo que viví durante mi niñez. Yo creo que parte de la adolescencia, porque mi invitada en el día de hoy, quiero decir que es una amiga. No hemos tenido la oportunidad de ser grandes amigas, pero sí lo fuimos en algún momento, nos conocemos de la infancia, y ver lo que esta mujer ha logrado, ver de dónde viene y a dónde ha llegado y todo lo que ha tenido que pasar para ello, pues la verdad me llena de nostalgia, como se los decía, pero también de mucho orgullo y de mucha admiración, y por eso yo la quise traer a Made in Cali, porque ella es total inspiración. Una mujer que actualmente está radicada en Miami, pero que es una referente de todo ese talento en lo artístico que tenemos no solamente en Santiago de Cali, sino en Colombia. Evelyn Valdés, bienvenida a Made in Cali. Querida Lina, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que esta es la primera entrevista que me hacen en Cali y yo dije, no, por nada del mundo, porque es como por fin volver a casa. Entonces es muy, muy, muy importante y también me llena de mucha nostalgia. Claro, no, es que nosotras, quiero contarles, compartimos, estudiamos juntas, crecimos también como en un sector popular de nuestra ciudad, y ver en lo que ella se ha convertido de verdad. Yo la sigo en redes y digamos que por redes, porque no hemos hablado mucho, la verdad no es que tengamos esa comunicación constante, pero ver todo lo que ha sido su vida a través de las redes sociales, porque Evelyn hoy es una actriz muy conocida, como les decía, no solamente aquí en Cali, en Colombia, sino también en el exterior, pero también ver todo su proceso y todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta donde hoy está, ver también cómo se ha transformado su familia, de verdad que es impresionante y es muy inspirador. Muchísimas gracias, al igual que tú, yo siempre te vi y dije, wow, la mamá, y siempre en tus actividades en diciembre dije, no sé por qué no eres actriz. Yo estudié actuación, ¿no? O sea, ¿dónde está mi actriz? Porque siempre te vi como muy hacia ese lado y te veo y me encanta este proyecto, te felicito. Gracias, muchas gracias, y también qué fortuna que seas parte de él. Bueno, vamos a arrancar de una vez. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Cómo está tu vida ahora en Miami? Tengo que decir que me siento inmensamente feliz y agradecida por las circunstancias de mi vida en este momento. Tengo un esposo maravilloso, cumplí el sueño de llevar a mis papás a vivir a Estados Unidos, los tengo ahí como a 10 minutos de mi casa, entonces el trabajo está bien, tengo 2 carreras en las cuales soy inmensamente feliz haciendo lo que hago, entonces muy bien, gracias a Dios. Que una es actriz y la otra es... Soy coach de vida. Okay. Entonces me especializo en ayudar a mujeres a que tengan una vida completa, un matrimonio feliz, porque yo pienso que lo podemos tener todo. Sí, con todo lo que eso implica. Claro, porque no hay nada perfecto, pero sí lo podemos tener todo. Y si cambiamos la mentalidad de cómo vemos las cosas cambian. Evelyn, ¿qué ha sido lo más de pronto difícil que has afrontado en Miami, de pronto a nivel profesional? A nivel profesional, la misma limitante que yo tenía de que si no era en Colombia no podía pasar. Entonces a veces tenemos muchas limitaciones personales, no son ni siquiera la realidad y nos dejamos llevar por lo que otros dicen, no, es que allá hay muy pocos proyectos, no, es que allá hay muy pocas cosas, y no, es uno. Y siento que tuve que pasar un proceso para darme cuenta que yo podía conseguir trabajo en cualquier parte. Porque está en vos. Exacto. Está en vos, el talento está en vos. ¿Y qué es lo más rico que has logrado allá? O sea, que vos digas, ay, qué delicia esto acá. Obviamente la tierrita, pero que vos digas... La tranquilidad. Yo siento que una parte fundamental es yo poder salir de mi casa a la hora que sea y que yo no me tenga, obviamente, todo lugar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que yo pueda salir de mi casa a la hora que sea a caminar y yo no tenga que estar escondiendo el celular o cositas así, eso es lo más rico. ¿Crees que este momento de tu vida se llama plenitud? ¿En este momento de tu vida? Sí, 100%. ¿Qué tuviste que pasar para llegar a la plenitud? Y ahí vamos a hablar de tu historia. Vos sos una pelada caleña, crecimos en un barrio popular, ¿cómo es que se llama? ¿Era Murler? ¿Floralia? Floralia.
crecimos allá. ¿Qué recuerdas de esa infancia? Yo era muy loca. Yo era muy loca, mentiras, yo no era una loca, yo era una líder por naturaleza. Total. Fue una época muy difícil para mi familia, digamos que económicamente mi mamá tuvo que estar sola porque mi papá le tocó vivir, mi papá era policía aquí, entonces él le tocó irse a trabajar a Arauca, entonces vivir esa separación de mis papás a nivel económico y no solo a nivel económico, sino que mi papá no nos podía llevar allá porque eso era muy peligroso. Arauca es toda esa situación. Entonces eso fue algo que recuerdo mucho y que siento que fue difícil para mi mamá tener que estar solita con nosotros. Total, esa época sí, dura. Recuerdo también, bueno, esa vida como con tus hermanos, ahora eres muy, muy unida a ellos, me imagino que siempre ha sido así. ¿Qué recuerdos te trae esa infancia así con tu familia, con tus hermanos en la cuadra? Ay, me acuerdo de un momento en particular donde jugaba con mis amiguitas. La casa de atrás donde yo vivía, el patio, las 3 casas siguientes no tenían como separación. Entonces una vez con Derlin, Jennifer, nos sentamos atrás y jugábamos como que era un barco. No sé por qué, pero es un recuerdo súper lindo y que siento que ese barrio formó lo que yo era, porque me hizo hacer muchas cosas que yo hoy en día digo, qué peligro, todo el peligro que pasé, porque era una niña, tenía 10 años. Claro, ¿sabes de qué? Yo me acuerdo una vez, creo que estábamos en tu casa, que subíamos, ¿cómo se dice eso ahora? No, como la tapia y bajábamos y no había cómo bajar y tocaba saltar. Dios mío. O sea, nos pasábamos como de una pared a otra en las casas. Me acuerdo mucho de eso, de vos. Yo me escapaba por el techo de mi casa en la Ajá, noche. sí. Entonces, hoy en día yo pienso, por eso digo que soy una líder, una emprendedora, siempre buscando el camino. Pero sí, hoy en día pienso, porque tampoco era un barrio, pues, para una niña de 10 años estar en la noche en la calle. No. Yo me iba para la casa de otra amiguita y también era que mis papás, pues, eran, como mi papá era policía, era muy estricto. Entonces, yo siempre era buscándole la comba al palo, como... Entonces, siento que eso también diseñó que yo fuera de la forma que soy. ¿Qué fue lo más difícil de esa niñez tuya? ¿Crees que la parte económica o hubo de pronto situaciones más difíciles? Sí hubieron situaciones muy difíciles a nivel de mis papás y su relación. Entonces, yo era muy protectora sobre mi mamá, entonces quizás ver la relación de mis papás a veces que no era como, o cuando uno empieza a crecer también, ¿no? Que se empieza a dar cuenta como de la realidad de los papás, que no es la perfección como uno como cree todos. de niño. Entonces, eso digamos que fue bastante difícil para mí. ¿Y esa infancia con tus hermanos, qué tal? ¿Chévere? Yo amo a mis hermanos, yo soy una loca con ¿Ustedes ellos. cuántos son? Somos 4. 4. Ajá. Somos 4. Son un hombre y 3 mujeres. Y 3 mujeres, yo soy la mayor. Mis hermanos, lo que más recuerdo de mis hermanos es todos sentaditos comiendo y mi hermanita la menor viniendo a comer. Yo era loca con ella, entonces ella se comía lo de ella y venía a que todos le diéramos. Entonces era como un momento muy lindo que recuerdo mucho, con mucho cariño. Y si hablamos de sueños de esa infancia, ¿con qué soñabas? ¿Querías ser actriz? Mira que yo tuve un sueño, yo siempre quise ser reina de belleza. Ese era mi mayor sueño y he estado en muchos reinados. Mi primer reinado fue en el kinder. Gané. Entonces, ese siempre supe que quise estar como en el mundo del entretenimiento. Cuando me mudo a Estados Unidos, que empiezo a ver, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, uno también se va dejando llenar de muchas limitaciones. No, es que eres muy bajita. No, es que no eres esto. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo quería ser reina, entonces yo dije, pero en modelaje llegó un punto donde ya soy vieja, no me van a contratar, ¿qué puedo hacer después de ahí? Entonces, siempre amé las novelas. Yo de niña me sentaba a ver novelas con mi hermanita la menor y una vez se acabó una novela y mi hermana y yo llorando. Mi mamá entra, ¿qué les pasó? Se acabó. Es una Venga, novela. le doy para que llore por algo. Entonces, siempre veía a mis novios y él era como el protagonista en mi mente. Entonces, dije, bueno, vamos a estudiar actuación. ¿Estudiaste actuación allá? Allá. Evelyn, ¿por qué te fuiste? ¿A qué edad te fuiste de aquí de Colombia? Yo me fui a los 20 años de acá. 20 añitos, sola. Sola. Vos fuiste la primera de tu familia que dijo, me voy. Sí. ¿Por qué te fuiste? Me fui sola, sin hablar inglés, sin tener familia. Me fui, yo lo que más quería era volar de mi casa.
Yo quería salir de mi casa. Yo sentía que, yo desde los 12 años le dije a mi papá que yo quería trabajar, porque yo entendía que si yo tenía plata, la plata era libertad. Y que si yo trabajaba, pues tenía plata y la plata era libertad. Entonces yo de cierta forma siempre quise volar. No estaba como muy de acuerdo en la forma autoritaria y sobreprotectora de mi papá. Entonces, aunque lo amo, no hablo de mi papá de mala forma. Entiendo que me dio lo que pudo con lo que tuvo y me quería proteger. Un hombre que estuvo siempre rodeado como de lo malo del mundo, de todas estas cosas. Entonces siempre, Claro. pero sí fue demasiado sobreprotector y yo siento que siempre sentí que yo tenía que irme. Además que era como, mi papá decía como, esto es verde. Y yo, pues, pero yo lo veo café. Pero es verde. Pero es verde, pero es que yo soy su papá. Esa mentalidad de, también de los papás de antes, autoritaria, yo soy su papá y si yo digo que es verde, tiene que estar verde. Entonces, pues me voy. Y si a usted no le gustan las reglas de la casa, pues ahí está la puerta. Vaya. Y ahí está la puerta. Y me fui. Entonces, yo creo que yo me fui, la primera vez que me fui a mi casa fueron los 12 años. Ok, 12 años. Obviamente mi ahora. mamá no me dejó ir, mi mamá salió y me agarró. La señora, Pero me eso- fui para la casa de una amiguita Ajá. y ella llamó a mi mamá y le dijo, ella está aquí. Ay, Evelyn. ¿Qué tal? Bueno, esa adolescencia, ¿qué tal? ¿Rebelde? Siempre. Pero rebelde con propósito. O sea, querías Yo como, siempre quería buscar. como la justicia, como... Sí. Y entonces a los 20 años decís, me voy. Tenía un novio loco. Ujú. Tenía un novio loco. ¿De aquí de Cali? No de aquí de Cali, era una persona que vivía en Bogotá y era de raíces mexicanas y fue una relación que yo hoy en día entiendo el propósito de por qué fue, ¿no? Porque no fue una relación muy tóxica, donde viví maltrato, donde fue muy fuerte. ¿Cuántos años duró esa relación? Esa relación duró, yo creo que un año y piquito, Poco. sí. Pero gracias a esa relación yo pude sacar mis papeles, pedir la visa, sacar mi pasaporte, viajar a Venezuela. O sea, como salirme un poquito del molde o de mis papás. Entonces, yo siento que esa era la forma en que Dios me estaba preparando para yo poder saltar. Porque después de ahí, y el hecho de que esa persona se pusiera tan tóxica y eso se pusiera tan, yo literalmente me le tuve que escapar. Ok, por eso te fuiste, fue como tu Por razón eso, principal. ¿Y allá, a dónde llegaste? O sea, Había conocido una persona que me ayudó y me dijo, estábamos hablando por Messenger en ese entonces. hace 2 años, realmente. No van a entender algunos. Entonces, yo le estaba contando la situación que estaba viviendo con esa persona y me dice, pues, ¿por qué no te vienes para Estados Unidos? Yo te doy posada, duermes en mi sofá, 6 meses, pones tierra de por medio. Y mi mamá siempre dijo que cuando a mí se me cruzaba algo entre ceja y ceja, no había poder humano que se me saliera. Y así fue. Eso fue como tin, tin. Y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba como en octavo, noveno, que se cayeron las Torres Gemelas, yo me acuerdo sentada, mi mamá me estaba peinando, yo le dije, mami, ¿y si yo me voy para Estados Unidos por el hueco? Yo siempre supe que yo me iba a ir. Mi mamá me decía, uno es el resultado de lo que los papás le dicen también, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, tú no vas a tener hijos, tú no te vas a casar, tú te vas a graduar, vas a trabajar y te vas a ir, y vas a viajar al mundo. Y fue como un mantra para mi vida. Sí, total. Y fue como un mantra para mi vida. Entonces yo siempre supe que yo iba a estudiar en el exterior, yo siempre supe que yo me iba a ir. ¿Y siempre pensaste en Estados Unidos? No. Yo inicialmente me iba para España y luego me iba para Israel. Yo quería volar. ¿Querías irte? Sí. Finalmente el destino no era como tan importante. No. Se dio, en el último momento se dio allá, pero yo no, el destino no era Bueno, importante. llegas a los 20 años a Miami de una. No, llegué a Los Ángeles. Llegaste a Los Ángeles y ¿qué pasó? Llego a Los Ángeles y conozco unas personas que me quieren meter en pornografía. Ok. Entonces yo llego, obviamente Como espectacular, sos vos, como soy. ¿no? Entonces, y niña, yo creía que había llegado a Estados Unidos, me podía ya. comer el mundo, o sea, lo que me habían dicho que yo no podía, o sea, Obvio. ¿vio? ¿Usted vio dónde estoy? Ajá. Entonces, claro, estas personas, y que siempre creí que yo podía llegar al mundo del entretenimiento. Entonces llega esta persona y me dice, no, eres divina, yo tengo una revista, me muestra una revista de vestidos de baño, nada del otro mundo. Entonces yo dije, no, perfecto,
quiero que estés en mi revista, eres una mujer hermosa, ta, ta, ta. Además que yo hoy en día digo, 20 años yo era una niña. Era una niña, claro, una bebé. Era una niña, entonces, pero yo creía que las que no sabía me las inventaba. Entonces, efectivamente, yo le dije, bueno, listo, me llevó a que me hicieran el cabello, me tomaron unas fotos espectaculares en medio de la autopista en Los Ángeles, eso fue la locura. No, y ¿te de ahí, sentías? no, ya la logré. Claro. Ya de ahí me llevan a un hotel y en ese hotel él me empieza a grabar y entonces me empieza a decir que ponga las manos de cierta forma. Bueno, en fin. Y ya luego él me dice, bueno, ya viene el fotógrafo para que te tomen las fotos. Cuando llega el fotógrafo, él me empieza a presionar para que me quite la ropa. Toda. Yo le dije, no. ¿Vos estabas sola en ese momento Sola. con él? Sola. Ok. Entonces yo le dije, no, pero es que eso no fue lo que él y yo hablamos. Él me dijo, pero es que eso es lo que él y yo siempre hacemos. No, Entonces, yo empiezo a llamar al noviecito que tenía en ese momento allá. Entonces, le digo, necesito que te vengas para acá porque me están presionando a hacer cosas que yo no sé si yo puedo hacer o si yo quiero hacer, no de poder, si yo quiero. Pero a esa edad es muy difícil uno tener esa fortaleza de decir no. Sin embargo, no, me tomé unas fotos increíbles, vamos a empezar así como estás. Me quité la parte de arriba, pero como que no dejaba ver nada, como así, y ya. En ese entonces llegó llegó el noviecito que tenía y pues gracias a Dios no se dieron las cosas. A los 2, 3 días vuelvo al lugar de trabajo donde lo había conocido y empiezo a ver que el video que él me grabó parecía otra cosa. Y yo le dije, pero es que eso yo no lo hice. ¿Lo editaron de tal Sí, manera? claro. Entonces yo le dije, pero no, es que esto es para que vaya en tu portfolio, en tu portafolio. Yo le dije, sí, pero si eso está en mi portafolio, eso quiere decir que yo voy a hacer eso. No te preocupes, que eso no es así. Entonces yo le dije, no, el enredo, claro. Y yo era una niña, entonces le dije, bueno, listo. Entonces si tú no quieres, me tienes que pagar el hotel, la ropa, el maquillaje, el fotógrafo. ¿Y era gente de allá o era gente latina? Era gente latina, era gente latina. Entonces en ese momento yo le dije, bueno, listo. Yo te Y me pago. quedo, Oh, no, ¿te no, quedaste? yo le dije, no, yo me quedo. Ok. Y me volé para Miami con el muchacho que estaba. Cogimos un carro que él nos había dado, porque él le dio un carro a él y él me consiguió ese muchacho para que yo me casara y pudiera obtener papeles. O sea, él estaba organizando todo para tenerme en su Pero te red. terminaste enamorando. Me terminé enamorando, Ok. saliendo con el muchacho ¿Y y, de a la dónde hora era del de cubano. Ok. Sí. Y de ahí con él fue que me volé. Literal, te Literal, volaste. nos volamos para Miami. Pero eso también fue una película divina porque fue los dos manejando por todo Estados Unidos. Fue muy, es que toda mi vida es como, Huyendo del peligro. Sí, sí, yo siempre digo, mi vida es como Una novela, una una novela, una película. película. Y cada vez que yo viajo a algún lugar, yo digo, ay, un nuevo set de grabación. Ajá. Es muy lindo. Entonces, pero sí, eso fue bastante difícil. Y cuando llegamos allá, nos mandó la policía para que nos quitaran el carro. Pero como, bueno, supieron a dónde llegaste. Sí, claro, porque él inicialmente trabajaba, yo lo conocía él trabajando en un dealer de carros. Entonces, ¿Qué es un dealer de carros? como donde venden carros. Ujú, Entonces, allá él era uno de los dueños de ese lugar. Entonces, él puede mandar a buscar el carro donde sea que sea y dice que se lo robaron. Ok. Entonces lo buscan y entonces así nos llegaron a donde estábamos. ¿Y qué pasó ahí? Nada, se llevaron el carro y él dijo que nos iba a echar a migración, pero No pasó no pasó finalmente. nada. Sí, igual en ese entonces no habían celulares donde lo traqueaban a uno, así que bien. ¿Qué personaje, Evelyn, cumplió este hombre, este novio tuyo cubano en tu vida? ¿Cuánto tiempo duraste con él? Yo con él duré como un año y el papel que él cumplió en mi vida fue traerme de allá hacia acá y aparte de eso yo me devolví tuve un año increíble allá en Miami, la locura, fiesta social. Claro, Un estabas caballito conociendo. desbocado, estaba Ajá, conociendo la libertad. Lo que no había hecho cuando pequeño. Claro, entonces, bueno, pero también entro en un proceso donde caigo en drogas con él. Entonces yo decido regresar a Colombia. Yo veo que él en ningún momento se va a casar conmigo, darme papeles, nada. Era una persona que estaba en mucha depresión. Entonces yo dije, yo necesito hacer algo por mí y me devolví. Él me promete que se va a casar conmigo, yo vengo, trabajo, le mando dinero para que se divorcie, porque cuando lo conocí él estaba separado. Entonces me dice, no, yo voy a ir a Colombia a casarme contigo.
yo voy a ir a divorciarme, cierro los papeles y voy y me caso contigo para que tú puedas regresar. Yo le creo, vengo, empiezo a mirar vestidos, empiezo a trabajar como una loca, le mando. O sea, mira, qué ironía, vos trabajando en Colombia para mandarle a él. Sí, ajá, para Estados Unidos. Okay. No, es que, Dios mío. Bueno, pero todo es parte del proceso. No, amo. Bueno, y entonces, venías acá a conseguir el vestido, ¿y qué pasó? Le pagué todo para que se divorciara y después de que se divorció nunca más me volvió a llamar. Entonces, ¿a qué voy con esto? En ese momento, cuando yo me doy cuenta que él no me vuelve a llamar, pasa diciembre, el peor diciembre de mi vida. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2007. Okay. En el 2007, yo me acuerdo que yo le prometí a Dios, Dios mío, cámbialo esto. O sea, yo te prometo que nunca más vuelva a tomar las drogas si tú lo cambias. Sí, él lo cambió, pero por otro. Entonces, yo me doy cuenta que esa persona pues no iba a ser. Entonces yo digo, no, pero yo soy como boba. Yo no estoy en Estados Unidos por él. Yo estoy en Estados Unidos por mí. Entonces yo me voy y me fui. Ese proceso, devolvámonos un poquito de cuando estuviste en el mundo de las drogas, ¿cómo fue, cuánto tiempo y cómo lograste salir de allí? Fueron 8 meses, no digamos que un año completo, Empecé por fumando marihuana y de ahí conocí otras drogas, conocí la cocaína ya y eso fue como lo que más... no digo que me arrepiento, pero fue como algo que yo no quería llegar. Entonces fue algo como que me dolió conmigo de haber llegado. Pero saliste de allí. Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue fácil Esa promesa que yo le hice a Dios. Sí, Dios no me devolvió a ese hombre, pero desde ahí, eso fue en noviembre del 2007. Noviembre del 2007 y yo nunca más he consumido esa droga. Okay. Entonces fue una promesa que yo le hice a Dios y es algo muy particular en mí. A veces yo me puedo tardar en tomar decisiones, pero cuando la tomo ya no miro radical, para atrás. No hay vuelta para atrás. Exacto. Entonces, incluso en la forma en que cambié mi vida, hace 8, 9 años, yo dije, ya, o sea, entré en un estado de depresión bastante fuerte donde yo consideraba si quería seguir viviendo o no. Y ahí yo dije, no, yo no puedo seguir aquí, a mí nadie me va a venir a salvar. Mi mamá no tuvo que pasar todo lo que pasó para que yo terminara así. Entonces empecé a cambiar mi vida de forma radical. Entonces a eso es, o sea, yo tomé esa decisión y Dios fue el que me ayudó, me dio la posibilidad de que eso fuese así. Y entonces te devolviste, o sea, viniste aquí a Colombia, te devolviste y ahí empezaste a estudiar actuación. No, ahí trabajé por un tiempo como niñera, vivía adentro, cogí una bebé de 2 mesecitos, vivía adentro y eso me dio tiempo para empezar a estudiar inglés, aprender inglés y al final del 2008 conozco la persona con que me casé, mi primer esposo, y ya después de haberme casado con él es que, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya tengo papeles, porque por mi primer esposo fue que yo conseguí mis papeles americanos, entonces ya tenía la posibilidad de poder estudiar, tener un mejor trabajo. Ok, y empezaste a estudiar actuación. Empecé a estudiar actuación. ¿Dónde estudiaste actuación? Yo estudié en Nueva York, en la William Esper Studio, y estudié con Adriana Barraza en Miami, o sea, con los actores más top de México en Miami. Súper. ¿Y al cuánto tiempo de haber estudiado empiezan a llegar las oportunidades laborales en ese medio? Yo creo que como a los 3, 4 años yo me tengo que devolver para Cali. Y aquí en Cali fue que se me dio la oportunidad. ¿Cuál fue? Hice un casting, yo entré aquí a la Neerlandaeta a estudiar actuación y por medio de ellos yo fui a hacer un curso de casting. Y en ese casting me ve una persona y me dice que si puedo hacer casting para Celia. No para ser Celia, sino la oponente de Celia. Entonces, pero resulta de que se dio una situación, no dieron los derechos del personaje, entonces tuvieron que buscar a alguien completamente lo opuesto. Okay. Ajá. Así fue como entré. Ya después de ahí me gané otro personaje que fue en Azúcar, que era la novia del protagonista y fue un personaje hermoso. Sí, yo lo recuerdo. Pero mira, empezaste con pie derecho entonces, con grandes producciones. Gracias a Dios. ¿Qué tal fue esa experiencia con Azúcar? Ay, eso fue maravilloso. Siento que yo no tenía la madurez también como para aprovecharlo más. Y siento que si uno no trabaja su mente,
no importa cuán grandes sean las oportunidades, no las vas a aprovechar lo suficiente. Y en ese momento de mi vida tenía una mente muy negativa. ¿Por qué? Porque no creía en mí lo suficiente, porque estaba dependiendo de que afuera me dieran la aprobación que yo necesitaba darme de mí. Uno no es lo que la gente dice, uno es lo que uno cree y eso se lo proyecta a la gente. Okay. Entonces siento que en ese momento yo estaba esperando que me dieran el reconocimiento que yo no tenía dentro de mí. No te la creías vos. Exacto. Pensabas que eran, bueno, los demás. Pero vinieron más producciones, claro que vino sí. más trabajo. Ese año trabajé muchísimo. Hice una película aquí, estuve en Tu Voz Estéreo, no sé cuántos Tu Voz Estéreo hice, que eso fue una escuela maravillosa de práctica. ¿Y ha sido una escuela para mucha gente? No, eso ha sido increíble. Eso fue un tiempo maravilloso. Fue un año donde mi carrera iba, pero me tuve que volver para Estados Unidos. ¿Por qué? Por mi esposo. Ok, estamos hablando, tu primer esposo. Mi segundo esposo. Okay. Yo ya cuando me vine para acá, me vine porque yo me había divorciado de él. Entonces, al divorciarme, yo pensé que yo iba a vivir toda la vida con mi esposo. Además que él fue un gran hombre. Yo hablo inglés, tengo papeles por él. Él fue una gran bendición, pero simplemente yo no tenía la madurez. Y era muy niña, tenía 23 años. ¿Era de allá él? Sí. Okay. Mitad americano, mitad cubano. Vos sos Evelyn Muñoz, pero digamos que así naciste, pero actualmente sos Evelyn Valdés. ¿Por él? Sí. Evelyn Valdés, el Valdés es su apellido. En Estados Unidos uno toma el apellido del esposo si uno quiere. Y yo quería cambiar mi vida. Y el Valdés fue como la oportunidad que yo tuve de reconstruir mi vida. Identidad. Exacto. Entonces, esa fue la identidad que yo construí. Sin embargo, estoy casada con mi segundo esposo, con el cual llevamos 15 años. Pero conservas el apellido. Exacto. Y mucha gente, como yo, se preguntará por qué. Exacto. Yo le di a mi esposo, yo amo el apellido de mi esposo y en algún momento lo voy a tomar. Es un proceso que hemos venido haciendo, que yo he venido haciendo. Pero yo le dije, yo solo quiero que me dejes conservar el apellido y tú sabes que es por lo que significa a nivel de mi vida. Yo amo la mujer que soy. Me siento muy orgullosa de la mujer que soy. Hoy en día miro atrás y veo todo lo que he vivido y me siento orgullosa de todos mis errores. Me siento orgullosa de todas las cagadas que he hecho. Entonces, porque por eso estoy aquí. Y eso significa mi apellido. Okay. Igual mi apellido Muñoz yo no conozco a mi papá, entonces como que tampoco tenía mucho peso como para decir voy a dejar algo a mi papá o que represente a él, entonces también por eso. Estamos hablando de tu papá biológico, ¿verdad? Exacto, sí. No Ahora conoces. apenas lo estoy conociendo, entonces en ese momento cuando yo tomo esa decisión no era como si uno tiene el papá de uno que es el apellido y dejarlo de pronto puede tener un poquito más de significado, en ese momento no. Y el Valdés tiene un significado importante de todo lo que yo he hecho en mi vida. Digamos que ese Valdés hizo parte de un proceso duro, de pruebas, de cosas fuertes, pero también de ese resurgimiento tuyo, ¿cierto? Como me levanté y ahí estuvo el Valdés. Así es. Bueno, hablemos ahora de tu familia. Entonces, vos te fuiste para Estados Unidos, pero pues lo que he visto también y lo que hemos visto en redes es que ellos también lograron como una transformación, salir también del barrio donde estábamos. ¿Esto se dio también por ti o fue también como un cambio en toda la familia? No. ¿Cómo lograr mejorar esas condiciones de vida? Y vos te ves muy feliz por eso. ¿Cómo se logró eso? Mira, algo importantísimo que yo aprendí de mi papá, cuando hablo de mi papá, es mi padrastro. ¿Actualmente está con tu mamá? Sí. El policía. El policía. Uy, ellos llevan bastante. Más de 30 años juntos, exacto. Entonces, algo que yo siempre vi de él fue que mi papá nos llevó en modo creciente. Entonces vivíamos en Floralia y de Floralia nos pasamos a Guaduales y de Guaduales nos pasamos a El Caney. Y en ese entonces el Caney pues eran unas casas divinas, era un sueño. Y de donde vienen mis papás pues no era posible en esas cosas. Mi papá creció en Omar Torrijos. Cuando yo llegué a Cali a los 7 años, cuando yo vine a Cali a vivir a Cali, mi papá, esa calle no tenía pavimento, era barro.
Entonces yo ver de dónde vienen mis papás, mi mamá viene de un pueblito en Medellín entonces cuando yo veo, yo no sabía que pues eso iba a tener tanto impacto en mi vida, fue muy difícil como cambiar de ciudad, cambiar de barrio, pero hoy en día que yo miro atrás, para mí es importante como ir en ese mismo proceso de creciente y eso es lo que yo he llevado en mi vida. Entonces, ver que mi papá era policía y mi papá manejaba taxi en la noche. Cuando él no estaba haciendo turno, mi papá estaba manejando un taxi. Entonces, mi papá lo dio todo, mi papá se estrelló, me acuerdo una vez que se estrelló porque se quedó dormido. Entonces yo vi, y como yo era la mayor, entonces yo vi todo lo que mis papás tuvieron que hacer para poder cambiar su vida y mi papá siempre me dijo, uno no es pobre en los bolsillos, uno es pobre aquí y tú puedes haber nacido aquí, pero ¿dónde terminas tú? Eso eres tú, esa es tu decisión. Y fueron conversaciones que mi papá no era mucho de tener conversaciones así profundas, pero cuando las tenía, además que como yo era tan loca, entonces mi papá a veces como que tenía que sentarse y eran muy concretas esas cosas que me dijo que se quedaron allí. ¿Crees que el aprendizaje más grande que de pronto te dio él fue precisamente ese de enrutarte hacia ese camino que te ayuda a crecer, a crecer, a crecer? Definitivamente, esa fue de las cosas que a mí más me marcaron en mi vida y cómo yo llevo mi vida. Entonces, ir en proceso de ir para dónde, y yo siempre lo digo, si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. ¿Y de tu mamá, qué fue como ese aprendizaje más grande que ella te dio? Ay, Dios mío, el aprendizaje más grande de mi mamá es aprender a conocerme para no quedarme callada y poder hacer de mí alguien que tenga oportunidades. Porque si tú no haces algo de ti mi mamá y mi papá me dieron lo que tuvieron con lo que pudieron. Pero ya como adulta es mi responsabilidad darme una vida mucho mejor. Y si yo no me doy esas oportunidades, si yo no me preparo para esas oportunidades, pues las oportunidades no me van a llegar. O cuando lleguen yo no voy a estar lista. Entonces, prepararme cuando me decía, tú no te vas a casar, no vas a tener hijos, te vas a ir, entonces yo tenía que buscar una forma de que yo pudiera lograr eso. ¿Pero eso era lo que querías también finalmente? Sí. ¿Y no? Sí, porque en ese momento lo quería, pero desde el dolor, ¿no? Y ahora ya y hoy en día lo quiero, claro, hoy en día lo vivo de una forma más consciente. Hoy en día entiendo por qué me lo decía mi mamá y por qué es así, y vivo en paz como vivo, no tengo hijos. ¿Quieres tener hijos? Por ahora creo que no estoy segura, desde que me nacieron mis sobrinas, sí, no lo sé. Ese amor tuyo por tus sobrinas, por la mayor, ay, Dios, y recientemente acabas de ser tía nuevamente. No, imagínate si hacía más a tus sobrinos, ¿cómo será con un hijo? Además que lo más importante es cómo me siento como mujer. Siento que hoy en día, y de pronto lo que voy a decir es un poquito controversial, pero siento que hoy en día las mujeres tienen hijos por tenerlos y no realmente se sientan. Mi mamá el otro día me dice, es que uno no tiene hijos por dinero, uno tiene hijos por amor, y siento que eso es algo, y le dije, mal. Hay muchas mujeres que se dejan convencer el oído a tener hijos sin darse cuenta de las posibilidades económicas que tiene esa persona, o si es una relación estable, y traen niños a sufrir al mundo. Entonces yo pienso que uno sí tiene que pensar cuáles son mis posibilidades económicas y mi estabilidad para darle a ese bebé. Entonces, y no solo económica, sino mental. Tu salud mental, transmitirlo. Exacto. Sí. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Tengo la paciencia suficiente para enseñarle a ese niño? ¿Tengo las herramientas? ¿Estoy dispuesta al trabajo? Porque el trabajo no es parirlos, el trabajo es criarlos. Y el trabajo ni siquiera es criarlos en esa primera infancia, es toda la vida. Exacto. Es toda la vida. Y no hacerlo desde el dolor, desde tus heridas. Entonces, todas esas son las cosas que yo pienso para tener hijos. Y es válido y es un trabajo consciente. Además, estás primero como tía, entonces también... Feliz como tía. Qué delicia. Bueno, hablemos de ese amor. Entonces, ¿cuánto llevas con tu esposo? 15 años. Ah, eso es demasiado. Vamos a cumplir 15 ese años. periodo tuyo donde dices que sufriste como una crisis emocional muy fuerte fue con él, estando con él.
¿Por qué se da esa crisis? Porque yo empiezo a tener mi carrera aquí que va viento en popa ascenso, ajá. y me devuelvo a casarme con él para que él pueda venir y estar conmigo. Pero en ese proceso, el proceso legal de él no fue tan rápido y yo no me pude devolver. Él es de Israel, ¿verdad? ¿O Él es de... ucraniano, Ok. criado en Israel. Ok. Entonces, cuando yo me devuelvo a Estados Unidos, nos casamos, todos metimos los papeles, entonces su proceso no era regular como el de cualquier persona por diferentes circunstancias, entonces eso yo me tengo que quedar en Estados Unidos, no me puedo quedar trabajando acá. Entonces, Claro. con esta actitud de víctima que tenía, y ay, pobrecita de mí, es que todo lo malo me pasa a mí. Entonces, entro en un estado de depresión, aquí no pasa nada, aquí no hay trabajo, Entonces, entro en un estado de depresión llevábamos 3 años de no tener un título en la relación a ser esposos. Ok. ¿Te fuiste a vivir con él? O sea, Sí, nosotros nos fuimos a vivir juntos, yo tenía mi apartamento y él tenía el suyo, pero como ambos habíamos salido de unas relaciones, entonces no queríamos ponerle título ni entrar en una relación, así fue como los dos terminamos casados. Entonces, no tenemos ningún título por 3 años, pero yo me iba a quedar a la casa de él todo el tiempo, yo tenía mi apartamento, pero si no, igual, ¿para qué vamos a pelear si tú y yo no vamos para ninguna parte? Le decía yo, ¿no? Entonces, así vivimos 3 años hasta que me devolví para Colombia, pasa todo esto, pero aquí yo me doy cuenta que yo lo quiero. Y me hacía mucha falta, entonces mi mamá me dice, ¿por qué no te casas con él y le das la oportunidad de los papeles? Y yo dije, bueno, pues si alguien me la dio a mí, ¿por qué no? Además, así lo puedo tener acá y viajar. Entonces, eso fue lo que hice, pero me toca devolverme, por lo que te digo. Y eso fue muy duro para mí, porque fue como alcanzar las estrellas y soltarlas. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso tuyo emocional? Yo creo que eso fueron como 7, 8 meses. Bastante para todo lo que se siente. Sí, no, fue muy difícil porque también como pareja pasamos muchas cosas. En ese momento él pierde su trabajo allá, tuvimos unos accidentes, fueron como muchas cosas negativas, una tras de otra, y fue muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, él me iluminó y fue como, ya después del piso no pasas, no puedes ir más bajo. Más fondo no puedes tocar. Más fondo no puedes tocar. ¿Y qué te ayudó a salir de esto? Vi una persona en las redes sociales que estaba trabajando por medio de las redes sociales y yo dije, bueno, yo la conocía, hace años había estudiado actuación con ella y la veo súper disciplinada, súper enfocada y con un matrimonio hermoso. Y yo dije, bueno, y yo me acuerdo que ella era como muy shy, como muy así, no era una persona expresiva, no era, y yo dije, bueno, pero si ella puede hacer esto, yo también. Y así fue, eso fue como lo que primero me dio como y empecé a buscar cómo podía hacer, qué era lo que ella estaba haciendo, y así fue como empecé como el primer negocio de fitness en Estados Unidos. Empecé a hacer ejercicio, cosas que nunca hacía, pero también ahí me di cuenta que era la mentalidad y que vivimos desde muchos traumas y que si no cambiamos la mentalidad, pues nada va a funcionar. Pero eso fue lo que me sacó de ahí. ¿Y cómo llegas, Evelyn, a ser esa coach de vida? Otra faceta. Total, pero fue ese mismo proceso, darme cuenta. Yo sigo el negocio y en ese negocio me doy cuenta que repito los mismos patrones de mi vida. Entonces, si tú en la vida sientes que no puedes conseguir amigas porque te rechazan o tu pareja te rechaza, pues si vas al trabajo vas a ver lo mismo. Recuerda que tenemos una autoimagen acerca de nosotros. Y esa autoimagen, tú vas a actuar como esa autoimagen que tú tienes. Tú eres mamá, tú no puedes actuar diferente. Entonces, yo me doy cuenta que estoy repitiendo los mismos patrones y es la misma tristeza y la misma, como ese sabor como de una que, angustia, como... sí, de no sentirte suficiente. Entonces cierro el negocio y digo, ya no más. Y lo hice por 5 años, gané buen dinero, crecí mucho, pero digo, ya no más. ¿Con el negocio del fitness? Del fitness. Entonces yo digo, yo tengo que hacer algo porque... Y sin embargo, con mi esposo, el negocio de mi esposo estaba viento en popa, viajamos por el mundo, pero fue un proceso donde yo dije, cierro mi negocio y me enfoco en mí. Por primera vez, yo dejo de mirar afuera lo que la gente me tiene que dar o decir y empiezo a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿O qué es lo que yo pienso sobre mí? Entonces me leí más de 100 libros de desarrollo personal y todos hablan de lo mismo. Todos hablan de la mentalidad, todos hablan de los hábitos, todos hablan de lo que tú crees de ti, es lo que tú
vas a manifestar en la realidad. Entonces, si tú crees que tú eres una perdedora, pues vas a perder. Si tú crees que nada funciona para ti, nada va a funcionar para ti. Si tú crees que todos los hombres son iguales, pues adivina qué te vas a encontrar. Todos los hombres iguales. Todos los hombres iguales. Total. Entonces empiezo yo a transformar, a leer, yo todo el tiempo, si yo iba en mi carro, yo iba escuchando un libro. Sí. Si yo estaba trapeando en mi casa, yo estaba trapeando con mis audífonos puestos. Yo dormía con afirmaciones, o sea, yo me lavé el cerebro de una manera que yo dije, o cambio, y mi vida se transformó. Y así fue. Y así fue. Y ahora, la Evelyn de ahora, ¿cómo van esos proyectos, la actuación, cómo van esos proyectos como coach de vida y cómo va tu matrimonio? Bueno, en ese mismo proceso me doy cuenta de que si yo quería tener un matrimonio exitoso, pues yo tenía que cambiar. No es el marido, no es, y yo era la mamá de mi marido, pero ¿por qué vas a hacer? ¿Pero por qué manejas así? Y a toda hora diciéndole al marido lo que tenía que hacer. Mal, ahí está. Entonces yo dije, no. Empecé a utilizar todas esas herramientas y mi matrimonio se transformó. Tengo un esposo que me adora, que es, y sobre todo nuestro nivel de comunicación es lo más importante para mí y es impecable. Entonces yo trato de ser prudente, tenemos que ser prudentes. No es decir las cosas todo el tiempo. Nosotras somos mujeres y somos muy inteligentes. Entonces es, en este momento, esto no me gustó, entonces mira, lo voy a callar y voy a esperar cuándo se lo voy a decir. Y entonces en el momento donde mi esposo y yo estamos bien, ahí es donde yo traigo esa situación a colación. Mi amor, quiero que hablemos de eso. Claro, se lo dice sin rabia, sin... Exacto, entonces eso ha sido fabuloso. Mi esposo se siente feliz porque lo más importante también es entender que una relación es de dos. Y yo quería un matrimonio feliz. Yo quería un matrimonio donde yo me sintiera tragada de mi marido. Y así estás. Y así estoy. Y que yo también me sintiera deseada, amada, querida, protegida. Y mi marido... ¿Estás enamorada? Estoy. ¿Y cómo va la actuación? La actuación bien, ahí hay varios proyectos. Acabo de conocer unas personas muy importantes en Estados Unidos que estamos hablando para un proyecto muy grande, entonces ahí vamos, con la ayuda de Dios. Yo sé que todo es posible, mi vida es la prueba fiel de que Dios es grande y de que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito, pero tú lo tienes que ver así. No te puedes quedar en que si en las cosas todos vamos a tener subidas y bajadas, retos, pero esos retos es para que tú pases a tu próximo nivel, es la forma en que tú ves las cosas. Y a nivel de coach, pues cuando me di cuenta que tenía toda esta información, dije, bueno, ¿qué hago con ella? Servir. Y empecé a servir, empecé a compartirla, empecé a cambiar la vida de las mujeres, que nosotras somos el centro de todo. Y si nosotras estamos bien, nuestros esposos están bien, nuestros hijos están bien, nuestra sociedad está bien. Entonces eso ha sido maravilloso. Ahorita voy en octubre también para un retiro de mujeres donde hacemos procesos de sanación y las ayudamos a que ellas vean quién realmente son. Entonces eso es muy lindo, poder seguir llegando a más mujeres. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí, porque ahora puedo llegar a mi tierra a hacer lo mismo. ¿Cuál ha sido ese papel más importante como ser humano que has interpretado en tu vida? El poder, el papel de la mujer que entiende que crea vida. Todo depende de nosotras. Nosotras traemos la vida al mundo. Entonces, cuando yo entiendo que como yo me sienta, que como yo cree mi vida, tiene un impacto en la vida de los que me rodean y ellos así sucesivamente, porque nos vamos conectando con muchísima gente. Entonces, cuando yo entiendo el poder que Dios me dio y que no es para mí, y que entre más yo me cuide, que entre más yo me cambie, que entre más yo mejore, yo puedo darle más al mundo, ahí es. Y ese es el personaje más lindo que yo he podido vivir y siento que por eso me siento tan feliz y tan agradecida. Tan plena en este momento de tu vida. Bueno, ya para ir finalizando, yo te quiero hacer una pregunta, te la voy a hacer yo, y dos vas a sacarlas de aquí. Okay. Vamos con la mía y es, bueno, finalmente esto es Made in Cali. Tú llevas radicada en Estados Unidos muchos años ya, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que más extrañas de nuestra ciudad? O de pronto, ¿qué es eso que te haría volver a Cali? Lo que me haría volver a Cali. No, pues yo sé que tus sobrinos, tu familia, todo el tiempo. Ya te iba a decir. Sí, no, pero sí, algo como que... Ay, yo poder ir a darme una bailadita
eso me hace falta. Bailar salsita. Bailar salsita, ir a bailar salsita, eso me hace falta. La comida. Eso. La comida. Ok. Vamos a sacar 2 papelitos de acá. Espérate, revuelvo, que no le vayan a salir los mismos que de otros invitados. A ver, 2 papelitos. 1 y 2. Y vamos a leer la primera pregunta. A ver. ¿Cali está avanzando o se está quedando? Yo pienso que Cali está avanzando. Okay. Yo pienso que Cali está avanzando. Veía un video el otro día que decía, si usted va a venir a Cali, no venga a Cali, no, quédese por allá, no venga a visitar a Cali. Eso habla de cuando la gente viene y se quiere quedar. Ajá. Entonces, aunque sí tenemos muchas cosas y el gobierno, siento que nosotros como ciudadanos somos los que hacemos la diferencia. Total. Y aunque haya mucho caos, nosotros somos la berraquera. Sí, la calidad que tenemos. Entonces, cuando la gente viene, ¿cómo se va a querer ir? Entonces, por eso siento que seguimos avanzando. Porque si la gente viniera y dijera, no, eso está muy horrible, no. No vendría, finalmente. Exacto. Entonces, avance es avance, progreso es progreso. Y eso habla del progreso. Si las caleñas son como las flores, entonces, las mujeres de otros lados, ¿qué son? El resto del universo. Sí. Claro, todos tenemos un lugar. Ajá. Todos tenemos un lugar en este mundo, entonces pienso que ese saborcito de nosotros pues nos identifica. Total. Mi Evelyn, muchas gracias a vos por habernos abierto tu corazón, contarnos parte de tu historia, porque es parte, sí. Hay muchas anécdotas, muchas cosas que posiblemente podrán tocar esos corazones. Pero no, muy feliz y muy orgullosa de vos, de lo que has logrado, de lo que estás logrando y muchas bendiciones y muchos éxitos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por estar aquí y recuerden, si ustedes creen en ustedes y cambian lo que tienen aquí de forma positiva y ven la vida de una forma diferente, todo cambia para ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación, de verdad. No, a vos, que te vaya muy bien, muchas bendiciones en todos esos proyectos. Esperamos que nos vengas a visitar más a menudo aquí a Cali. Otra invitación, claro que sí. Bueno, ella fue Evelyn Valdés, para que ustedes también la sigan en redes sociales, para que se den cuenta de todo lo que esta mujer caleña 100% ha hecho por el nombre de nuestra ciudad, por el nombre de nuestro país. Y bueno, a ustedes también agradecerles por haberse quedado hasta el final de este episodio. Chao.